Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre las maldiciones imperdonables. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones, ya que pocos de los que me seguís como suscriptores las tenéis activadas, así que os ruego que lo hagáis para no perderos nada del contenido que hago del mundo de Harry Potter. El más letal exponente de las artes oscuras son las maldiciones imperdonables, los tres hechizos más poderosos del mundo mágico, herramientas oscuras y aberrantes que fueron prohibidas en el año 1717 por la Confederación Internacional de Magos, con sanciones muy estrictas en todos los países de la comunidad mágica. Para el correcto uso de estas maldiciones se requiere una gran fuerza de voluntad y una considerable habilidad para poder llevarlas a cabo. Tanto es así que para lanzar la maldición Cruciatus se debe tener deseo de causar un dolor extremo al oponente, según palabras de Bellatrix Lestrange, pero sería J.K. Rowling quien hablaría largo y tendido sobre el origen de estas maldiciones, ya que en una entrevista del año 2004 confesaría que, por ejemplo, el Avada Kedavra era un antiguo hechizo en lengua aramea de hace más de 3000 años, utilizado en Oriente Medio y Asia Central, que significa literalmente desaparece con esta palabra, mientras que crucio viene del latín, que significa yo torturo, derivado de la palabra crucis, o en inglés excruciating, que significa insoportable. Finalmente, imperio es una forma corrupta de impero, palabra latina que significa yo ordeno. Aunque las maldiciones imperdonables no son las únicas artes letales, existen otras como el fuego maligno, que son muy difíciles de controlar y se sabe que las heridas causadas por la magia oscura no sanan por completo, como ocurre con la maldición Sectum Sempra. Evidentemente, el uso extendido de estas malas artes no está bien visto por el mundo mágico, aunque no todas están prohibidas y de hecho, bajo ciertas condiciones pueden ser enseñadas, como es el caso del Instituto Durmstrang, o autorizadas a utilizarse en tiempos de guerra, como fue el caso del Ministerio de Magia británico, que permitiría usarlas libremente a los aurores para equilibrar la balanza en la guerra contra Lord Voldemort. E incluso en el colegio Hogwarts se llegaron a legalizar y enseñaron abiertamente a los estudiantes, aunque esto bajo el dominio de los mortífagos, durante los sucesos de Harry Potter y las reliquias de la muerte, y también en la línea temporal oscura de El legado maldito, momento en el que las maldiciones imperdonables eran usadas por magos y brujas sin temor alguno a ser enviados a Azkaban el resto de su vida. Os detallaré una trama algo omitida en la película de El Cáliz de Fuego, aunque os recomiendo que leáis el libro, ya que incluso en este vídeo se me escapará algún detalle. Os contaré todo lo que sabemos sobre Barty Crouch Jr., uno de los más leales mortífagos del Señor Tenebroso y personaje clave en la saga, aunque pasaría bastante desapercibido durante la película de Harry Potter y El Cáliz de Fuego, pero que sería el principal responsable de la resurrección de Lord Voldemort. A lo largo del vídeo emplearé el nombre de Bartemius para su padre y Barty al referirme a su hijo para no confundirnos con ambos. Barty nació en 1962 en el seno de la familia Crouch, un ancestral linaje de magos de sangre pura. En su juventud destacó por ser muy inteligente y despierto, aunque ocultaba una naturaleza sádica y despiadada. Durante su estancia en Hogwarts fue un alumno popular y modélico, y destacaría enormemente en sus estudios, ya que se sabe que superó con altas calificaciones los más temidos exámenes terribles de alta sabiduría e invocaciones secretas, los más difíciles de superar en la Escuela de Magos y Brujas de Reino Unido. A pesar de tener un potencial enorme como mago, durante sus años como estudiante cultivaría en secreto una atracción por las artes oscuras, y se fue volviendo fanático y ferviente seguidor de Lord Voldemort, ya que al mismo tiempo que Barty estaba estudiando en Hogwarts, el Señor Tenebroso declaraba su guerra contra el Ministerio de Magia y los nacidos de Muggles, y precisamente durante estos oscuros tiempos, muchos estudiantes del colegio soñarían con ingresar en las filas de los mortífagos. Fue entonces cuando un joven Barty le declararía su lealtad a Voldemort en secreto, uniéndose al bando del Mago Tenebroso con tan solo 17 años.
Barty cuidaría mucho las apariencias, dado que su padre era un prestigioso funcionario del Ministerio de Magia, alguien ambicioso y que, según palabras de Sirius Black, Bartemius era tan despiadado y cruel como muchos de los mortífagos, siendo capaz de proponer y autorizar desde su cargo las medidas más duras con tal de pararle los pies a Lord Voldemort. Realmente Barty no estuvo mucho tiempo al servicio del Señor Tenebroso, dado que él se incorporó al final del primer conflicto en 1979, cuando el Señor Tenebroso y sus seguidores llevaban una década como una leyenda para algunos y una calamidad para otros, y que tan solo 2 años después de grabar la marca tenebrosa en su brazo, Voldemort caería derrotado sorpresivamente ante el bebé Harry Potter, desapareciendo completamente y dejando descabezado el bando de los mortífagos. Fue entonces cuando muchos de ellos renegaron de él. Algunos, como Lucius Malfoy, alegaría haber estado bajo la influencia de la maldición Imperius. Sin embargo, sabemos que tan solo un puñado de fieles continuarían la guerra, aún sin la presencia de Voldemort, tales como la familia Lestrange y Barty. Este pequeño grupo buscaría respuestas en los aurores Frank y Alice Longbottom, miembros de la Orden del Fénix, magos extraordinarios que habían escapado de un encuentro con Lord Voldemort 3 veces. Ellos fueron objeto de la profecía de Sybil Trelawney sobre aquel con poder para derrotar al Señor Tenebroso, y aunque no fueron los seleccionados por Lord Voldemort, podemos especular con la posibilidad de que tanto Bellatrix como Barty estaban al tanto y conocían la existencia de la profecía y de parte de su contenido. Esto es factible ya que Voldemort confiaría en algunos de sus seguidores para ocultar sus horrocruxes, como fue el caso de Lucius y Bella. Lo lógico hubiera sido intentar encontrar al bebé Harry Potter, pero los mortífagos sabían poco o nada sobre su paradero, tan solo que Voldemort había caído, y dado que el pequeño Harry Potter estaba lejos de su alcance por recibir toda la protección del poderoso Albus Dumbledore y de la Orden del Fénix, Barty se encontraba furioso en busca de respuestas y acudiría al encuentro de la familia Longbottom, siguiendo la única pista que tenían. Este grupo de mortífagos torturaría hasta la locura a los Longbottom en busca de respuestas. Sin embargo, sabemos que fueron capturados y llevados ante el Consejo de la Ley Mágica que lideraba el propio Bartemius, que tras conocer la noticia de que su hijo estaba implicado en el ataque, no dudaría un segundo en condenarlo a cadena perpetua en Azkaban, y a pesar de que Barty le imploró misericordia, no le hizo caso alguno, dado que Bartemius quería promocionar a Ministro de Magia y no podía mostrarse indulgente ni siquiera con su propio hijo, ya que se le podía acusar de nepotismo en el mejor de los casos o de ser simpatizante de Lord Voldemort en el peor. Sin embargo, a pesar de que al condenarle creía haber hecho lo correcto, su intención de cuidar las apariencias y quedar bien frente a la comunidad mágica se volvería contra él, ya que causó el efecto contrario, convirtiéndose en víctima de su propia ambición, algo que os explicaré a continuación. He de decir que padre e hijo no se conocían mucho. Durante toda su vida, Bartemius estuvo obsesionado con su reputación, por lo que por medio del trabajo duro y la perseverancia conseguiría ascender rápidamente en el Ministerio de Magia, y durante los tiempos oscuros ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Seguridad Mágica, y deseaba enormemente ocupar el puesto de Ministro de Magia en el futuro, desempeñando su función como un juez implacable encargado de enviar a Azkaban a todos aquellos acusados de utilizar la magia oscura. Sin embargo, esta carrera para ser ministro de magia parecía consumirle, pasando muchas horas en la oficina y poco tiempo con su familia, algo que lo volvería distante con su hijo, y si bien su ambición no era algo malo, ya que con su trabajo traía todo tipo de lujos y comodidades a su familia, asegurándoles el porvenir a través de la influencia que tenía y de su poder. Esta ambición provocaría ignorar las inquietantes actividades de su hijo, aunque según palabras de J.K. Rowling, Bartemius no era mala persona, ya que realmente deseaba con todo su corazón librar al mundo de Voldemort y de sus seguidores a toda costa. Por desgracia sería su falta de relación con su hijo lo que provocaría su caída, ya que estaba tan ocupado que no lograría ver el monstruo en el que se había convertido el fruto de su sangre. Irónicamente, pasaría tanto tiempo condenando criminales y no pudo
o no supo darse cuenta de que su propio hijo era uno de ellos. Por lo que, cuando se hizo público su participación en los crímenes de los mortífagos, no le quedó otra opción que condenarlo como a cualquier otro. Bastante fue que a Barty se le hiciera un juicio y que se le permitiera suplicar perdón, pero su padre lo repudió públicamente, dejando a su mujer totalmente devastada por la condena, y ante la comunidad mágica, Bartemius quedaría como un mal padre, frío y cruel. E incluso muchos llegaron a sentir lástima por el joven Barty, que sería enviado a Azkaban con tan solo 19 años. Tras esto, Bartemius sería degradado en el ministerio y sería objeto de todo tipo de rumores, algo que evidentemente fumaría cualquier posibilidad de llegar a ser ministro de magia, condenándolo a un segundo plano, puesto que la gente no entendía cómo no había sido capaz de darse cuenta de las actividades de su hijo, una incongruencia letal para sus intereses y una completa decepción para sus muchos seguidores hasta el momento, que habían aplaudido durante años las medidas que había tomado contra los mortífagos. Aunque al emitir la condena Bartemius había creído que era lo correcto, esta decisión la tomaría pensando en las apariencias y más tarde se arrepentiría de ello. Y cuando su mujer, que estaba muy enferma, le rogó que liberase a su hijo, él accedió y juntos acudieron a la prisión de Azkaban para visitarle, poniendo por primera vez en su vida a su familia por delante de lo que parecía correcto. A pesar de violar la ley, se vería obligado a ocultar a un hijo durante muchos años. A Barty, al que había repudiado públicamente para cumplir la última voluntad de su esposa. Sin embargo, todos sabemos las terribles consecuencias que traería esta decisión para el destino del mundo mágico. Ahora bien, los primeros días del joven Barty fueron un auténtico suplicio, ya que al principio no podía parar de gritar el nombre de su madre. Sin embargo, se dice que al poco tiempo consiguió calmarse, presumiblemente por la presencia de los dementores, que con su aura tenebrosa quebrantarían su espíritu, al igual que había hecho con muchos de los otros prisioneros, cuyo ánimo por vivir se derrumbaría, aunque Barty presentaba ya problemas de salud nada más entrar en prisión. Sin embargo, Barty no estaría mucho tiempo en Azkaban, dado que sería intercambiado por otra persona y puesto en secreto bajo el arresto domiciliario de su padre durante 14 años. Todo fue parte de un plan muy elaborado, dado que Bartemius se había arrepentido poco después de condenarle, y ante los insistentes ruegos de su mujer, que llevaba varias semanas muy enferma por el disgusto que le había causado la condena de su hijo, le propondría a su marido, como último favor, sacarlo de allí y dejarla a ella en su lugar. Esta trama sería omitida en la película y sería explicada en los libros tras descubrirse que Hollow Moody era un impostor. Fue entonces como Bartemius, aprovechando su alto estatus en el ministerio, obtendría un permiso especial para visitar a su hijo junto con su mujer, a la que le quedaba ya poco tiempo de vida. Ambos llevarían consigo la poción multijugos, madre e hijo la tomarían e intercambiarían el aspecto, teniendo Bartemius bajo control a su hijo por medio de la maldición Imperius. Poco después, la madre de Barty moriría en Azkaban y los dementores serían los encargados de enterrarla en el cementerio de la prisión, y como eran ciegos no pudieron darse cuenta del engaño, dándose por muerto frente a toda la comunidad mágica a Barty. Aquí es donde encontramos las primeras diferencias entre el libro y la película, que espero que sean subsanados con la aparición de la nueva serie que está preparando HBO, de forma que se le dé una adaptación más fiel a la obra, puesto que, con el fin de favorecer la dramatización y el guión de la película, hubo una reinterpretación del libro mostrándonos en la cinta como Barty sería delatado por un desesperado Igor Karkaroff y atrapado en la misma sala del Wizengamot, algo que no pasaría en el libro, ya que Barty sería atrapado junto con el comando de los Lestrange y juzgado al mismo tiempo que ellos. Además, cuando se revela que el profesor Moody es un impostor, en la película Dumbledore dice que deben avisar a Azkaban ya que se les ha escapado un preso, pese a que en los libros se suponía que Barty ya llevaba varios años muerto, y no vemos finalmente en la película tampoco lo que le sucede a Barty Crouch Jr., aunque lo veremos más adelante en el vídeo. Durante los siguientes años, Barty seguiría bajo la maldición Imperius de su padre, que le obligó a llevar una capa invisible continuamente y estaría vigilado por la elfa doméstica de la familia, llamada Winky,
que lo cuidó con dedicación para que se recuperase de sus problemas de salud. Por tanto, la situación de Barty no había mejorado demasiado luego de escapar de Azkaban, ya que se le privó igualmente de libertad y ni siquiera podía hacer nada por voluntad propia, aunque sería compadecido por su elfina doméstica, quien intentaría convencer a su padre para que le diera algún tipo de regalo cada cierto tiempo por buen comportamiento, generalmente sin éxito. No obstante, a medida que Barty iba recuperando poco a poco su salud, comenzaba a tramar su escape, buscando reunirse con el Señor Tenebroso, ya que tenía la corazonada de que aún seguía con vida en alguna parte, puesto que la marca tenebrosa, aunque debilitada, no había desaparecido del todo. Sin embargo, Barty sería descubierto, esta vez por una empleada del Ministerio de Magia llamada Berta Jorkins, que al llegar sin avisar a la casa de los Crouch para entregar unos papeles, escucharía a Winky hablando sola y deduciría rápidamente que el supuesto hijo de su jefe estaba bajo una capa invisible. Pero antes de que pudiera alertar a los aurores, llegaría el propio Bartemius a la casa y emplearía entonces un potente encantamiento desmemorizador contra Berta. Sin embargo, el hechizo fue tan poderoso que la bruja sufriría un daño cerebral permanente y sería enviada por un largo tiempo al extranjero de vacaciones para poder recuperar su salud. Durante esas vacaciones, Berta Jorkins visitaría presumiblemente el país de Albania, lugar donde el espíritu de Lord Voldemort estaba oculto, ya que en sus bosques iba poseyendo animales reptantes principalmente. Si bien la vida de estos le duraba poco, ya que la posesión desgastaba enormemente la vida física del animal. Hacía pocos meses que la calidad de vida del Señor Tenebroso había mejorado, ya que ante él acudió su servidor más desleal, Peter Pettigrew, que tras ser descubierto por Sirius Black y Remus Lupin, huiría hasta tierras lejanas para buscar a su señor, no por lealtad, sino por miedo, dado que Voldemort sería el único que podría protegerle contra sus antiguos amigos por la traición hacia los Potter. Fue una casualidad que Peter encontrara a Berta, que mediante engaños la trajo a la presencia de Voldemort, y con sus poderes de legimancia extraería la información del paradero actual de uno de los pocos mortífagos que aún le eran leales, ya que, si bien los Lestrange todavía le eran fieles, estaban presos en Azkaban, un lugar por el momento inaccesible para el Señor Tenebroso en ese momento. Además, también se enteraron de la celebración del torneo de los Tres Magos, por lo que Voldemort comenzaría a trazar su plan para restaurar todo su poder, y el primer paso sería liberar a Barty de su confinamiento. No sin antes asesinar a Berta Jorkins, que poco le serviría a Voldemort luego de haber extraído sus últimas memorias. El ansiado reencuentro entre maestro y aprendiz se daría en la Copa Mundial de Quidditch de 1994, ya que Barty, bajo la capa invisible, sería acompañado por Winky, que pudo convencer a su padre para que fuera a los mundiales, puesto que a Barty le encantaba ese deporte. Casualmente los asientos estaban junto a los de Harry Potter y Ron Weasley, que se quedaron extrañados al ver a aquella elfa doméstica guardándole el sitio a alguien, dado que el estadio estaba lleno de gente y el partido ya había comenzado. Durante el transcurso del primer partido, Barty finalmente se libraría de la maldición Imperius, consiguiendo robarle la varita a Harry Potter ante el descuido de Winky, que le tenía miedo a las alturas, y pasó todo el partido con los ojos tapados. Poco después, aprovechando el caos de los mortífagos recién llegados, que estaban causando un gran alboroto, Barty convocaría a la marca tenebrosa, asustándolos enormemente. Sin embargo, varios funcionarios del Ministerio de Magia lanzarían hechizos aturdidores en la zona donde había sido convocada la marca, dándole de lleno tanto a Barty como a su elfa, aunque, como él estaba bajo la capa invisible, los aurores no se darían cuenta de su presencia y le echarían la culpa a Winky, que fue encontrada con la varita de Harry. Esto provocaría el posterior despido de la elfa doméstica por parte de Bartemius, que lograría encontrar a su hijo y le volvería a lanzar la maldición Imperius, llevándolo de vuelta a su casa y dejando a Winky desolada, ya que era un gran deshonor para su raza ser despedido por una familia de magos. Poco después llegarían Peter y Voldemort a casa de los Crouch para liberar a Barty, poniendo a su padre también bajo la maldición Imperius, y lo obligaron a seguir trabajando en el ministerio como hacía cada día, de forma que no pudiera revelar la fuga de su hijo, ya que si hubieran asesinado a Bartemius o lo hubieran hecho desaparecer, se levantarían muchas sospechas.
Poco después llegarían Peter y Voldemort a casa de los Crouch para liberar a Barty, poniendo a su padre también bajo la maldición Imperius, y lo obligaron a seguir trabajando en el ministerio como hacía cada día, de forma que no pudiera revelar la fuga de su hijo. Una vez libre, Barty renovaría sus votos de lealtad y sumisión hacia Lord Voldemort, convirtiéndose entonces en su mano derecha y principal ejecutor de sus planes. Entonces gestaría un plan elaborado para atraer a Harry Potter hacia el Señor Tenebroso, por lo que Barty tendría que infiltrarse en Hogwarts para poner el nombre de Harry en el Cáliz de Fuego, algo que lograría con un prodigioso encantamiento Confundus, convirtiendo la copa más adelante en un traslador que llevaría a Harry convenientemente a un lugar apartado de todos y ante la presencia de Voldemort. Sin embargo, para conseguirlo, tendrían que irrumpir en casa del auror jubilado Alastor Ojo-Loco Moody y secuestrarlo, dado que Dumbledore le había ofrecido ser profesor durante ese año. Sin embargo, dominar a Ojo Loco les costó bastante, a pesar de haberlo cogido desprevenido. Por desgracia, sería capturado y encerrado durante casi un año, periodo en el que Barty adoptó perfectamente su identidad, puesto que interrogaría continuamente al ex auror sobre sus manías y comportamiento. Además, Barty poseía enormes conocimientos sobre herbología, pociones y artes oscuras, de forma que supo imitar a Ojo Loco a la perfección, engañando incluso al propio Dumbledore, por lo que incluso podemos especular con la posibilidad de que también tenía un alto nivel de oclumancia, como para pasar inadvertido delante de Albus. Así fue como Barty iba sustrayendo cada poco tiempo cabello de Ojo Loco para mantener su farsa, bebiendo continuamente de forma pública la poción multijugos sin levantar sospechas, enseñando a los alumnos de Hogwarts defensa contra las artes oscuras, ganándose poco a poco la confianza de un joven Harry Potter que estaba algo angustiado ante las pruebas que debía de enfrentarse ese año durante el torneo. Harry, sin saberlo, estaba siendo guiado por Barty, quien indirectamente a través de Neville Longbottom y Dobby lo irían ayudando a pasar las pruebas sin que nadie se diera cuenta, y en cada banquete que Dumbledore celebraba, Barty fingiría no comer por la obsesión que tenía de ser envenenado, tal y como hacía en la época que combatía mortífagos, absteniéndose incluso de tomar zumo de calabaza, tomando solo de su petaca la poción multijugos y presumiblemente comiendo a escondidas de todo. A pesar de todo, Barty no sería mal profesor, ya que aunque despertó algo de polémica, enseñaría a sus alumnos a resistir la maldición Imperius, algo que le sería de gran ayuda a Harry Potter un año después, al resistir la posesión de la que fue víctima de Lord Voldemort en el Departamento de Misterios. Barty sería un profesor estricto, mandándole incluso deberes a sus estudiantes en las vacaciones de Navidad, al mismo tiempo que le iría dando pistas a Hagrid y a Cedric Diggory para que ayudaran a Potter y que fuera descubriendo más pistas, asegurándose que estuviera bien situado en la clasificación durante la prueba final del laberinto. Sin embargo, el plan casi se va al traste por culpa de Martemius, que en algún momento pudo liberarse de la maldición Imperius del Señor Tenebroso y lograría incluso viajar hasta Hogwarts para intentar alertar a Dumbledore de la situación. Lamentablemente, Voldemort se daría cuenta de esto y le enviaría rápidamente una lechuza a Barty para ponerlo al tanto de que su padre visitaría Hogwarts en breve. Entonces el falso Ojo Loco le pediría el mapa del merodeador prestado a Harry Potter y con él iría al encuentro de su padre. Aunque antes de encontrarle, Bartemius se toparía con Harry y con Viktor Krum, si bien solo pudo decirles unas palabras sin mucho sentido, ya que aún estaba delirante y algo confuso por el efecto secundario de la maldición Imperius. Fue así como Barty encontró a su padre, muy confundido y aprovechando que no sabía que tenía el aspecto de Ojo Loco, acabó con él sin contemplaciones, a través de la maldición Avada Kedavra, vengándose finalmente de él por haberlo mandado a Azkaban años atrás sin ninguna misericordia y por encarcelarlo durante todos esos años en su casa. Como vemos, encontramos en el libro una trama muy oscura que fue omitida en la película, ya que Barty incluso transfiguraría el cuerpo de su padre y lo convertiría en hueso que enterraría frente a la cabaña de Hagrid, y durante la última prueba se internaría en el laberinto para aturdir a Fleur y lanzarle la maldición Imperius a Viktor Krum con la misión de que se deshiciera de Cedric, dejando el camino libre a Harry para alzarse con la copa de los tres magos.
Sin embargo, Harry ayudaría a Cedric y juntos tocarían al mismo tiempo la copa, acabando en el cementerio del pequeño Hangleton, por lo que el ritual para restaurar el cuerpo físico de Lord Voldemort pudo completarse y el Señor Tenebroso recobró todo su poder, aunque Harry conseguiría escapar gracias a los fantasmas de sus padres y del propio Cedric debido al Priori Incantatem. Harry Potter volvería a Hogwarts bastante traumatizado con lo sucedido, siendo apartado en un primer momento por Ojo Loco para interrogarlo sobre el regreso del Señor Tenebroso, revelando en ese momento que había sido él la persona que puso el nombre de Harry en el Cáliz de Fuego, confesando que lo había ayudado durante todo el torneo. Barty planeaba asesinar a Harry y luego acudir triunfante ante su maestro para ser honrado por encima del resto de los mortífagos. Pero justo antes de que lo hiciera, Dumbledore apareció junto a Minerva McGonagall y Severus Snape, aturdiendo entonces a Barty y obligándolo a beber Veritaserum, la poción de la verdad, confesando que era un impostor y que el verdadero Ojo Loco estaba encerrado en el baúl. Barty sufrió un destino peor que la muerte, ya que por un descuido del ministro Fudge, que había traído consigo al colegio para su protección por razones que desconocemos, un dementor dejó a solas a esta siniestra criatura con Barty Crouch Jr. Y el dementor no tardaría en darle el beso, extrayéndole su alma. El ministro de magia consideraría esto un accidente y que Barty Crouch Jr. estaba demente y que era una invención suya que estaba actuando bajo las órdenes del Señor Tenebroso, ya que no creía que Voldemort hubiera regresado. Algo que sería un gran error y que causaría el gran enfado de Albus Dumbledore, rompiendo su amistad con el ministro, y más adelante Fudge pensaría que todo había sido un plan de Dumbledore para quitarle el puesto. Se desconoce entonces qué ocurrió posteriormente con el cuerpo de Barty, que seguía con vida, aunque ya sin alma y sin posibilidad de restablecerse, convirtiéndose en un vegetal inerte hasta que finalmente su cuerpo sucumbiera, por lo que no se sabe si fue enviado al Hospital San Mungo de heridas mágicas, siendo ya una situación completamente irreversible. Lo que sí está claro es que Winky no sería la encargada de cuidarlo, ya que sería acogida por Dumbledore a petición de Dobby y trabajaría en las cocinas del colegio. Y así fue como el fanatismo de Barty Crouch Jr. terminaría con fatales consecuencias para él y para toda su familia, extinguiéndose para siempre el linaje de sangre limpia de su apellido, a costa de hacer resucitar a Lord Voldemort, que aunque elogiaba la inteligencia del plan de Barty, no le rendiría el menor tributo ni mostraría agradecimiento por caer en acto de servicio como mortífago, ya que Voldemort posteriormente ni siquiera sería capaz de nombrarlo.